Bienvenidos nuevamente al Expediente Secreto. Después de unas breves vacaciones, regresamos con otro expediente perturbador. El descanso siempre es necesario para renovar la energía y seguir investigando. Volvemos con este caso que marcó un antes y un después en la historia del misterio en Sudamérica. Un caso real, documentado. Un hallazgo que dejó perplejos a científicos, periodistas y habitantes del norte de Chile. Un pequeño ser, hallado en medio del desierto, bajo el sol implacable de Atacama. Lo llamaron el extraterrestre de Copiapó. Lo que estás por escuchar es uno de los expedientes más inquietantes que hemos abierto. Porque, a diferencia de muchas leyendas, este caso existió. Existió en el sentido más escéptico y conservador de la palabra. El 17 de agosto del año 2003, en las cercanías de la ciudad de Copiapó, región de Atacama, un grupo de trabajadores que realizaba tareas de mantención en una carretera rural encontró algo que cambiaría para siempre su manera de ver el mundo. A un costado del camino, sobre el polvo seco del desierto, yacía el cuerpo de una pequeña criatura. Apenas medía unos 15 centímetros. Tenía una cabeza desproporcionadamente grande, piel seca, y una expresión, casi humana. Los trabajadores pensaron primero que se trataba de un feto animal, quizás de un zorro o un gato montés. Pero al levantarlo con cuidado, notaron que tenía cráneo, costillas y extremidades perfectamente formadas. Incluso, pequeños dientes visibles en su diminuta mandíbula. Lo colocaron dentro de una caja de fósforos y lo llevaron a la ciudad. Allí, comenzó la cadena de rumores. Algunos decían que era un extraterrestre, otros hablaban de mutaciones por radiación, e incluso hubo quienes aseguraron que se trataba de un experimento militar fallido. El cuerpo fue finalmente analizado por expertos locales, y luego por un equipo del Centro de Estudios de Anomalías Biológicas. Las primeras radiografías revelaron algo perturbador. La criatura tenía un esqueleto completo, huesos formados y una estructura craneal distinta a la de cualquier especie conocida en la zona. El hallazgo fue difundido por la prensa chilena e internacional, bautizándolo como el extraterrestre de Copiapó o también como el monstruo de Copiapó. Semanas después, el pequeño cuerpo fue llevado a Santiago, donde un grupo de médicos determinó que podía tratarse de un feto humano con malformaciones severas. Sin embargo, muchos científicos independientes y testigos directos del hallazgo nunca aceptaron esa explicación. La criatura no presentaba signos de descomposición, pese a haber estado bajo el sol por varios días. Y lo más inquietante, su forma corporal parecía más propia de un ser adulto en miniatura que de un feto. Mientras los laboratorios intentaban ofrecer respuestas, la historia tomó vida propia. En los alrededores de Copiapó comenzaron a circular relatos de luces que se desplazaban sobre el desierto durante las noches previas al hallazgo. Otros vecinos aseguraron haber visto figuras pequeñas moviéndose entre las rocas, o sombras que parecían observarlos desde los cerros. El caso se convirtió en tema de conversación en radios locales y programas de televisión. Pero con el paso de los años, el cuerpo del supuesto monstruo desapareció misteriosamente. Nadie sabe con certeza dónde fue llevado ni quién lo conserva hoy. Algunos dicen que fue confiscado por autoridades científicas. Otros, que fue comprado por un coleccionista extranjero. Y hay quienes creen que nunca existió realmente, y que todo fue una ilusión colectiva provocada por la sequedad, el calor y el miedo. Para intentar entender lo que ocurrió en Copiapó, el expediente secreto recopiló distintos testimonios. Algunos pertenecen a testigos directos del hallazgo, otros a investigadores y residentes de la zona que hasta hoy afirman que algo extraño sigue ocurriendo en el desierto de Atacama. A continuación, escucharán sus voces. Algunas fueron grabadas por nosotros. Otras, reconstruidas a partir de registros escritos. El primer testimonio corresponde a uno de los trabajadores que encontró la criatura aquel 17 de agosto de 2003. Su nombre es Luis Alejandro Carvajal, oriundo de Tierra Amarilla. Su relato fue grabado años después, en una entrevista que nunca se emitió públicamente, hasta ahora. Mire, le digo caleta. Yo no sé si esa weá era un bicho o qué, pero jamás había visto algo así. Estábamos tranquilos tapando un hoyo al costado de la carretera vieja, como a 20 kilómetros de Copiapó. Uno de los cabros vio algo raro entre la tierra.
Pensamos que era una momia chica, de esa de animal, ¿cachai? Puta, cuando la saqué vi clarita la carita. Tenía ojos cerrados, boquita, tenía los deditos completos. No era un feto, no. Tenía cuerpo de persona, pero diminuto. Yo lo guardé en una cajita de fósforo para que no se desarmara, que se quedara ahí calmado. Y lo llevamos al pueblo. Ahí empezó el caulín. Un tipo de la radio vino a verlo y el otro día ya hablaban de un extraterrestre, po. Luis nunca volvió a trabajar en esa carretera. Durante años evitó hablar del tema y siempre sostuvo lo mismo. Lo que encontró en el desierto no parecía muerto desde hacía mucho tiempo. Este testimonio fue reconstruido a partir de una entrevista otorgada en 2005 por la doctora María Fernanda Reyes, bióloga del Instituto de Anatomía Comparada de Santiago. La grabación original no está disponible, pero sus palabras fueron transcritas en los informes de prensa. Recuerdo que el espécimen era minúsculo, pero completo. Presentaba una osificación casi total de los huesos, lo cual indicaba que no correspondía a un feto. Sin embargo, su proporción craneal no coincidía con ninguna especie conocida. La hipótesis más lógica en aquel momento fue una malformación humana severa. Pero había algo extraño. El cuerpo no mostraba signos de descomposición ni presencia de fluidos internos. Era como si hubiese sido deshidratado de forma inmediata, casi natural. Nunca recibimos autorización para conservarlo. Unos días después, el espécimen fue retirado por personal no identificado y nunca más lo volví a ver. El informe nunca fue publicado de forma completa. Las muestras desaparecieron y el caso fue archivado sin conclusiones definitivas. Para la ciencia, el expediente quedó cerrado. Para muchos otros, recién comenzaba. El tercer testimonio fue grabado en 2007. Corresponde a Óscar Méndez, vigilante nocturno en un taller mecánico a las afueras de Copiapó. Su relato describe un suceso ocurrido 3 años después del hallazgo. Sí, en esa época yo trabajaba de noche, solo. Y como a las 2 de la mañana escuché que algo se movía entre los fierros del patio. Pensé que era un gato, pero al alumbrar con la linterna vi una cosa chica y parada. Era como una persona laguda, pero del porte de una botella. Tenía los brazos hartos de largo y la cabeza grande también. Cuando le apunté con la luz de la linterna, por un momento se quedó quieto y después salió corriendo para el cerro. Me dejó helado, la verdad. Al otro día, apenas salió el sol, fui corriendo a contarle al patrón. Me dijo que dejara de hablar bulla, que esas eran puras huevas. Óscar dejó su trabajo semanas después de aquella noche. Nunca se encontró una explicación para las huellas que describió. En los registros oficiales, ese incidente no figura en ninguna parte. El último testimonio pertenece al investigador Rodrigo Cuenca, ufólogo argentino que viajó a Atacama en 2012 para documentar los casos relacionados con el extraterrestre de Copiapó. Su relato fue grabado por el expediente secreto durante la preparación de este episodio. Yo llegué a Copiapó buscando el mito, pero terminé encontrando miedo. La gente no quería hablar, muchos negaban haber visto nada. Sin embargo, varios coincidían en algo: el desierto, de noche, ya no era el mismo. Encontré referencias a luces sin explicación, y a desapariciones de animales pequeños cerca de los cerros. El detalle más inquietante fue que, en ciertos puntos del terreno, las brújulas se desajustaban. No puedo afirmar que el ser fuese extraterrestre, pero estoy convencido de que algo fuera de lo común ocurrió en 2003. Y que las autoridades saben mucho más de lo que admiten. Durante su investigación, Rodrigo recopiló más relatos de los que pudo publicar. Algunos hablaban de luces. Otros, de figuras pequeñas observando desde los cerros. Muchos prefirieron callar. Y ninguno quiso dar su nombre. 4 voces. 4 miradas de un mismo enigma. El caso del extraterrestre de Copiapó sigue siendo un misterio no resuelto. Una historia donde la ciencia, la fe y el miedo se mezclan bajo el mismo cielo estrellado del desierto más árido del mundo.
Porque tal vez, en esas tierras donde nada parece sobrevivir, algo desconocido encontró la forma de nacer. Quizás nunca sepamos qué era realmente esa criatura. Pero mientras el desierto siga guardando silencio, el expediente seguirá abierto. Esto fue el expediente secreto. No olvides dejar tu poderoso like, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por seguir ahí. Nos reencontramos muy pronto, en otro caso que no todos se atreven a investigar.